80, mis hijos participaron en la ópera Carmen de Bizet y estábamos muy contentos, ¿verdad?, de que anduvieran ahí participando. Ellos pues fueron parte del elenco que cantó Los Pequeños Soldados y salen ahí dando espadazos alrededor de los soldados en el centro, ahí en la obra, en esta ópera. Una de las cosas que fue muy especial ahora, en ese tiempo quizá no fue tanto, pero era muy especial que el que iba a hacer la parte de Don José pues era Plácido Domingo. Pero en ese tiempo Plácido Domingo pues era no muy conocido, apenas estaba ya destacando, ¿verdad? Y tuvimos la oportunidad de escuchar el canto de Don José. Es un hombre que sufre mucho. Yo diría que en la obra Carmen debería Bizet haberle puesto Carmen la Charchina, porque es charchina. Don José queda prendido de la belleza de Carmen. Ella le avienta una rosa, una flor, y él queda prendido de la belleza de Carmen. Tan prendido de la belleza de Carmen que en un pleito que ella tiene con otras mujeres la meten a la cárcel y entonces él la deja escapar. Y claro, pues se mete en un lío. Entonces a él lo apresan y queda en la cárcel y su vida se va destrozando. En el segundo acto, pues lo que encontramos es que él logró salir de la cárcel, ya libró el asunto, y entonces se acerca con ella y canta lo que le llaman el aria de la flor. Es un aria, pues yo no sé mucho de esto, pero es impresionante. Es impresionante. Las palabras pues llegan al alma de todo hombre, yo creo, ¿verdad? Porque lo vemos ahí como pidiendo de favor que Carmen lo ame. Y le dice, ámame, yo te amo, Carmen, yo te amo. Y hay unas notas ahí altas y la maravilla de cómo personas tienen esta habilidad para actuar y cantar y arrodillarse y pedirle y ponerle el rostro y todo aquello, ¿no? Cuando terminó de cantar, todos, como por un resorte, nos levantamos y aplaudimos y gritamos: ¡bravo, bravo, bravo, bravo! Era una cosa tremenda. Fue muy especial. Pues mis hijos fueron y no sé si yo les pedí o Cristi les pidió o alguien les pidió y nos consiguieron un autógrafo de Plácido Domingo. Pero lo que me hizo pensar es que pues ahí terminó todo. Yo creo que a lo mejor ni nos notó mucho Plácido Domingo con toda la demás gente que habría tenido ahí alrededor para dar autógrafos, y pues era un personaje importante ya para nosotros, y haber visto la manera tan magnífica en que entonó aquellas cosas, pues fue algo muy especial. Pero ahí terminó, se acabó el contacto y se fue. Y para el mensaje me puse a pensar qué diferente hubiera sido que Plácido Domingo, con toda su calidad artística, llegara a mi casa: oye Carlos, te vengo a invitar para que vengas a la presentación de la obra Carmen. Yo voy a estar esta semana, ven, acompáñame, te regalo el boleto, eres mi invitado, ven. Y yo no voy. Y al día siguiente: oye Carlos, ¿qué pasó? Te esperé, no fuiste, no llegaste. Se me olvidó, estaba muy ocupado. Bueno, no olvides ir hoy. Y no voy. Entonces, otra vez y otra vez. Y todavía me insiste más y me dice: Carlos, mira, te quiero enseñar algunas cosas, algunos secretos de mi canto para que tú aprendas y que puedas venir y tener compañerismo y comunión y ser amigos y todas estas cosas. Y yo no voy.
Y todavía me insiste, mira, te mando un boleto para que tomes ese yate de lujo que es de mi padre y te va a llevar hasta la casa de mi padre y ahí vas a tener un tiempo precioso y vamos a estar aprendiendo muchas cosas con mi padre, que también es cantante, y tú y yo, y vamos a tener un tiempo hermoso ahí, ven. Bueno, está difícil que eso suceda, ¿no? Plácido Domingo no me va a buscar. Pero lo que me deja mirar es que Dios sí nos busca así. Y más que Plácido Domingo, más que el hombre más grande, más que un gran genio, más es nuestro Dios el que nos creó. Y la palabra está llena de esa búsqueda de Dios por nosotros. No, la Biblia no es la historia de la búsqueda del hombre por Dios, es la búsqueda de Dios por el hombre. El propósito de Dios es que nosotros le conozcamos y disfrutemos de su bondad. Constantemente estamos disfrutando de su bondad. Como decíamos la semana pasada, vemos a Dios en todas las cosas, en el viento, en las flores, en todo. Hay provisión suficiente para que nada nos falte, para que todo el mundo tenga alimento, comida, todas las cosas. Si en algunos lugares no lo tienen es por la ambición de los hombres que gobiernan, pero no porque por Dios, no porque les falte. Entonces realmente Dios está buscándonos. Pero la intención de la semana pasada era: Dios nos busca, Dios quiere estar con nosotros, Dios se preocupa por nosotros, nos provee, a pesar de que somos ingratos y nos olvidamos de Él, ¿verdad? Y no lo buscamos. Pero lo que les quiero decir es que eso no es suficiente para Dios. Él nos busca más intensamente, en una manera hasta sacrificial, podemos decir, porque tiene interés de que estemos relacionados con Él en una manera profundamente íntima. Y Dios lo hace por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Cristo agrega, aumenta sobremanera el interés de Dios por acercarse a nosotros. Allá en Efesios, en el capítulo 2, es uno de los lugares pues favoritos para muchos creyentes. Es un capítulo extraordinario y vamos a tratar de ir rápido por ese capítulo para que podamos apreciar la búsqueda de Dios. El que Dios nos haya buscado en Cristo Jesús es muy especial, es muy importante, porque para que esto se lograra, Dios tuvo que quebrar, destruir varias barreras que estaban ahí entre Dios y nosotros. No era nada más de que Él quisiera, había que hacer, había que resolver en el camino asuntos muy importantes. Y fíjense ustedes, la primera cosa, hoy me traje la Biblia más desbaratada. Muy bien. La primera cosa que Él tuvo que quebrar, destruir en el camino, fue la condición humana. La palabra de Dios nos dice, les está recordando a los efesios y les dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Aquí uno de los primeros asuntos que el apóstol Pablo nos presenta es que nosotros estamos en una condición desastrosa. Es como una necesidad no sentida, decíamos la semana pasada. El apóstol Pablo nos presenta aquí en tres condiciones: muertos
en delitos y pecados. La nueva versión dice transgresiones y pecados. Las transgresiones es romper las cosas. Tenemos una línea, tenemos algo en que caminar y nosotros lo transgredimos. No quiero por aquí, quiero por acá. Márcale aquí, no, acá. Es una tendencia a romper, a quebrar los principios y mandamientos de Dios. Estos son buenos, pero gente lo ve como una carga pesada cuando hace bien para su existencia y para su vida. Entonces, muertos en transgresiones y pecados. Pecados, la palabra significa no dar en el blanco, no dar la medida, no llegar al punto, no dar lo que Dios está pidiendo y que es bueno para nosotros. Entonces, transgredimos y pecamos, estamos en contra de Dios y por eso estamos muertos. La razón por la que no hacemos más que las cosas que son contrarias a Dios es porque estamos muertos y eso lo manifiesta. Pero también aquí el apóstol Pablo nos presenta que es un andar. No solamente que lo hago y luego ya no lo vuelvo a hacer, no, lo hago y vivo haciéndolo, esa es la manera. Esa manera de andar, esa forma de estar caminando de esta manera, pues es estar esclavizado de esa maldad en mi corazón. La palabra de Dios dice aquí que nosotros andamos conforme a las tendencias de este mundo, que son manejadas por Satanás, y ahí caminamos. Y es para nosotros un gusto. Cuando no conocemos al Señor Jesucristo, es como una tendencia, un placer, algo a lo que nosotros nos adecuamos, somos empáticos a estas cosas. Y también nos dice que estamos condenados. Por hacer estas cosas, por vivir de esta manera, dice aquí la palabra de Dios, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La ira de Dios está sobre nosotros y será castigada. Entonces, esta es una condición terrible. Dios en su interés la resolvió. ¿Cómo la resuelve? Aquí también la palabra de Dios nos dice que la resolvió interviniendo por medio de Cristo Jesús, llegando a resolver nuestra necesidad. Fíjense cómo lo presenta de esta manera. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Fíjense de qué manera nuestro Dios, por medio de Cristo Jesús, interviene. Tiene que intervenir sin que participemos nosotros, lo hace Él. Tiene que intervenir por gracia. Tiene que intervenir porque estamos muertos, nada sabemos de lo espiritual, nada entendemos, nada comprendemos, necesitamos su gracia. Y Él tiene que intervenir de esa manera para que nosotros podamos salir de la condición en la que estamos. Por eso dice Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo quisiera que todos pudiéramos ver y observar esta gloria de Dios? Estando muertos, nos dio vida. Muertos espiritualmente, nos dio vida. Nos dio vida espiritual. Pero agrega algo muy importante. En esa vida espiritual nos une con el Señor Jesucristo, nos acerca con Él. Pero hay algo profundamente espiritual, pero no por ser espiritual es irreal, es real. Nos une juntamente con el Señor Jesús. Nos da vida juntamente con Cristo. ¿Se acuerdan? Cristo murió y luego resucitó. Y aquella resurrección del Señor Jesucristo de alguna manera trasciende el tiempo y el espacio y las épocas y nos identifica con eso y lo vuelve una realidad de nuestra vida. Es una realidad espiritual que solo Dios puede hacer. A lo mejor se oye medio enredado, pero estás unido con Cristo. No lo ves quizá, a lo mejor no lo sientes, pero estás unido con Cristo. Y esa realidad hace que nosotros tengamos vida espiritual. De alguna manera Dios nos coloca en Cristo, nos une a Cristo, nos
sella con Cristo, nos sumerge en Cristo Jesús y ahora tenemos vida espiritual. Y ahí dice que suceden dos cosas cuando estamos en Cristo así. Nos hace sentar, nos resucita y nos hace sentar en las regiones celestiales con Cristo. Son dos cosas preciosas. Cuando nos resucita significa que pues volvemos a vivir, pero ahora volvemos a vivir en una forma diferente a la que habíamos vivido antes. Ya no es el antiguo caminar, sino es un nuevo caminar. Nos resucita a una vida nueva y empezamos a vivir de una manera distinta. Ya no es la vieja forma. Yo platicaba con mi esposa, ¿verdad? Que, pues, parece que es muy común que pues, los hombres están engañando a sus esposas o traicionando a sus mujeres. Y le digo, Cris, yo pienso que decimos que las mujeres, pues es muy hormonal muchas cosas de las mujeres, pero yo creo que es más hormonal eso. Los hombres hormonalmente se manejan por la testosterona, les atraen las mujeres, pero no piensan en que hay una cosa que no pueden seguir caminando. Por aquí no es mi camino. Cuando uno va a tomar un camión, pues no va, si yo voy a Reynosa, no voy a tomar un camión que vaya para Pénjamo, ¿verdad? O sea, voy a tomar y me limito a todo lo demás. Y ahí es donde la hormona puede más que la razón y el pensamiento, decir, este no es mi camino, este no es mi lugar, a esto no debo de ir. Recuerdo que un amigo le decía a su hija, porque ella insistía, es que yo amo a ese hombre, yo debo estar con ese hombre, acompáñame, tú lo hiciste en el pasado. Y él pide perdón y dice, es cierto, pero yo no sabía, yo no estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Pues ahora acompáñame. Digo, yo no, y él le dice, yo no tomo ese camión, tú vas sola, porque ya es lo que yo no debo tocar, ya no debo yo entrar a ese no es mi camino, esa no es la decisión que debo tomar, ahí yo me limito, yo me detengo. Nos resucitó, nos hace vivir en una forma distinta. Y luego todavía agrega aquí el Señor, y nos hizo sentar en las regiones celestes con Cristo. Y dice que esto lo hace para mostrar su gracia en el mundo. La transformación que Dios trae a la vida es de tal manera que Dios la quiere demostrar a las personas, que las personas puedan ver la obra tan especial que Él hace en los corazones de aquellos que vienen a Cristo y se convierten. Ahí hay una manifestación de este hecho, de que hemos resucitado y ahora estamos sentados con Cristo en las regiones celestiales. Y también nos da una vida que está asegurada por toda la eternidad en el cielo. Ahorita lo que decía el canto es, indigno soy de su gracia infinita, pero Él me prepara un hogar y un día estaré allá. Y es cierto, todos los que venimos a Cristo ya no tenemos temor de la eternidad y de la condenación, porque Cristo pagó y ahora estamos en una nueva condición, guardados en Cristo Jesús por toda la eternidad allá en el cielo. Tenemos seguridad eterna, pero también estamos ahí protegidos y guardados por el Señor para la vida cotidiana, para la vida diaria. Y cuando algo no funciona o nos pasa algo, no tenemos trabajo o tenemos situaciones, está en el control de Dios. Y aprendemos a caminar, que todo está en las manos de Dios. Entonces, el Señor obra en nuestras vidas que están en una condición de muerte terrible, pero por medio de Jesucristo nos trae a una nueva vida, resucitados para caminar en forma distinta y diferente. Ahora, esta situación de muertos, esclavizados y condenados que se resuelve con el Señor Jesucristo, pues es delante de Dios, con Dios, en donde nosotros hemos ofendido profundamente al Señor. Pero Dios tiene que tratar también con otra cosa que aquí el capítulo nos presenta, y es las relaciones rotas. La cosa
en donde más sufrimos todos los hombres y las sociedades es por las relaciones rotas, las enemistades, los pleitos. ¿No es cierto que en la familia, cuando vienen las discusiones y no hay la confianza ni la manera de manejar esto pacíficamente, se crispan las cosas y nos sentimos mal? Hay una tristeza, hay un deterioro en la relación, hay un enojo, hay una molestia, todo aquello es difícil, ¿no es cierto? Bueno, el Señor sabe que esto es una de las cosas importantes que Él tiene que resolver, y es lo que el Señor hace: resuelve las relaciones rotas que hay entre los hombres, que van desde las familias, los amigos, los hermanos, los vecinos, las naciones que están en guerra, peleando, matándose, haciéndose mucho daño, como dice la Escritura. Es diabólico aquello en la forma en la que las personas están. Entonces, pues esas relaciones las presenta el apóstol Pablo aquí, tomando la relación entre los judíos y los gentiles que estaban en guerra, en pleito, en problema. Ellos naturalmente eran judíos y eran gentiles, y eso los separaba, pero los separaba de una manera tremenda. Ellos hablaban mal, se despreciaban. Tengo por aquí un dato de la manera en que se despreciaban los judíos, despreciaban a los gentiles. Decían, el judío tenía un enorme desprecio por el gentil, y decían: los gentiles han sido creados por Dios para ser combustible para el fuego del infierno. Dios solo ama a Israel entre todas las naciones que ha hecho. Ni siquiera está permitido que nosotros ayudemos a dar a luz a una madre gentil, pues sería simplemente traer al mundo a un gentil más. Antes de la venida de Cristo, los gentiles eran objeto de desprecio para los judíos. Las barreras que los dividían eran infranqueables. Si un judío o una judía se casaba con un gentil, se llevaba a cabo el funeral de la joven y del joven judío como si hubiera muerto. Tal contacto con el gentil equivalía a la muerte para los judíos. Ellos tenían en el muro de Herodes, habían construido un muro como de 2 metros alrededor del templo, y ese muro decía: aquí no puedes traspasar. Los judíos estamos del otro lado del muro, pero ustedes no pueden traspasar este muro, y si lo traspasan, pues los ejecutamos. No se podía hacer. Lo que tenía que ver con Dios, lo que tenía que ver con cosas tan hermosas y sagradas, aquello que hablaba de los sacrificios, aquellas cosas que estaban explicando que un día vendría el Mesías y moriría, los judíos lo habían tomado y lo habían puesto en tal lugar que era infranqueable. Tú no puedes pasar, nosotros sí, tú no. Y se les había olvidado que ellos estaban ahí para anunciar a las naciones la bendición de conocer al Padre Celestial. Pero así era. Allí en esa porción de la Escritura, el apóstol Pablo nos presenta esas verdades. Pero déjenme decirles, el Señor Jesucristo intervino. Y aquí vamos a leer este versículo, el versículo 14, dice de ahí de Efesios: porque Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Esto es lo que Cristo hace. Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, y si nuestro matrimonio está roto, Dios lo arregla. Si nuestras vidas están rotas en relaciones de familia, Dios lo arregla. Él puede hacer estas cosas en una manera preciosa. Resuelve nuestras necesidades y nuestras relaciones. Él es nuestra paz. La paz no está en otras cosas, solo en Cristo. Si seguimos su camino, si seguimos sus instrucciones, va a funcionar. A veces pienso que las personas se decepcionan un poco cuando yo les digo: pues podemos escuchar sus problemas, lo que hizo alguien, lo que hizo el otro, lo que fue por allá, etc. Pero si yo les digo: haz lo que Dios te dice, ya no contestes mal, ya no hables mal, ama, trata bien,
trata con honra. Y eso funciona, si es creyente. Si se pone en práctica, empieza a funcionar. Si el Señor Jesucristo está diciendo, si alguien te pide pues dásela. No, ¿cómo se la voy a dar? Eso es robo, no es justo, no hay derecho. No, dásela. ¿Cuántas cosas suceden cuando nosotros seguimos los principios que el Señor nos da en su palabra? Entonces sí, realmente Él es nuestra paz. Su mandamiento, su enseñanza, sus principios y la vida que nos da, el estar en Cristo Jesús, esto hace que, pues déjenme decirlo así, milagrosamente funcione lo que es un cambio en la vida, una relación diferente, nueva, ya no rota. Mediante su sacrificio, dice aquí también, es algo precioso, Él de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. El sacrificio de Jesucristo derriba los muros de enemistad. Cuando nosotros venimos a Él y andamos en su palabra, el poder y la gracia de Cristo nos ayuda a que nosotros derribemos los muros de enemistad. La iglesia no puede ser un lugar de enemigos. Aquí en la iglesia local, si Cristo está presente y a Él es al que seguimos, no puede haber enemistades, ni pleitos, ni nada, ni celos, ni envidias, porque esas cosas nada tienen que ver con Cristo. Si somos creyentes, entonces nosotros no caminamos de esa manera, nos sujetamos al Señor para amar. No tenemos alternativa. ¿Se acuerdan de aquel hombre que le decía al señor René Zapata, un amigo? Dice, oiga, ya no aguanto a mi esposo, pues ámelo. No, ¿qué le pasa? Pues ámelo como su esposo. No, ámelo pues entonces como el vecino. No, ámelo como el enemigo, porque no hay otro. Nosotros no tenemos la alternativa de no amar. No existe. Si alguien viene a Cristo para ver si puede amar menos, se equivocó. No existe. Nosotros tenemos un solo camino y siempre estamos en deuda de pagar ese camino, y es el amar a las personas, enemigos o lo que sea. No hay. Él nos unió a unos con otros, anuló todas aquellas cosas como la ley ceremonial que rodeaban al templo, etcétera. Todo aquello que tenía que ver con ceremonias como matar los animales, etcétera, pues todo eso quedó puesto al lado cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Esto, por medio de la fe, nos lleva a una vida nueva. Dice en los versículos 15 y 16, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Para conciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. A mí me impresiona esta última frase. Cristo, con su sacrificio mediante la cruz, dio muerte a la enemistad. Cuando estamos congregados aquí, se predica la palabra de Dios aquí en la iglesia, queremos llamarles a que vengan para que puedan experimentar el gozo de darle muerte a la enemistad. Muchas veces esto nos tiene, pero en mal en todos los aspectos, pero en Cristo se resuelve. Pero Dios comienza desde el punto en que nos reconcilia con Él. Porque Cristo Jesús, a través de la muerte en la cruz del Calvario, nos reconcilió con el Padre Celestial y ya no tenemos el temor de estar enemistados con nuestro Dios. Esto era lo que nos llevaba a estar bajo la ira de Dios, pero ahora ya reconciliados, Cristo, que es el sacrificio, ahora sí estamos en relación con Él. Estar en Cristo es tener paz entre nosotros, y esto nos bendice mucho.
Ahora fíjense ustedes, pues hemos dicho que por medio de Cristo resolvió el problema de estar muertos, esclavizados y condenados. Por medio de Cristo resuelve nuestras relaciones que tenemos unos con otros. Pero hay algo que todavía nos lleva a una mayor intimidad con Dios, y con esto vamos a concluir. Es que Dios forma un pueblo nuevo. Todos los que estamos aquí, que hemos conocido el mensaje del Evangelio, pertenecemos a un pueblo, el pueblo de Dios. Cuando nosotros pensamos en la iglesia bíblica, unidos en Cristo, es eso. Somos un pueblo. No somos la iglesia universal, ¿verdad? Somos una iglesia más local aquí en el área. Pero los que estamos aquí, que hemos conocido el Evangelio, estamos manifestando que estamos unidos en Cristo por la gracia de Dios, por el poder de Dios en un pueblo. Ahora ya no somos distantes, sino cercanos, todos los que somos del Señor Jesucristo. Hay personas que nos visitan y llegan y son creyentes y nos sentimos identificados inmediatamente porque somos el pueblo del Señor Jesucristo. Y aquí nos reunimos nosotros como ese pueblo del Señor Jesucristo. El Señor forma un nuevo pueblo. Entonces imagínense, estábamos muertos en delitos y pecados y ahora nos lleva a una nueva posición que es un nuevo pueblo, el pueblo de Dios, cercanos a Él, donde Él vive en nosotros. Ahí en el pasaje, en la parte del versículo 19 en adelante dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Estábamos muertos, lejos, estábamos separados de Dios, y terminamos el capítulo 2 siendo el pueblo en el que el pueblo que es morada de Dios en el Espíritu. Varias cosas presenta aquí el apóstol Pablo. Ya no somos extraños, somos conciudadanos del reino y de la familia de Dios. Pues es impresionante, pues éramos mexicanos, ¿verdad? Nos convertimos y ahora somos del reino de Dios, conciudadanos. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey. Estamos sujetos a Él. Él ya nos puso ahí. No es que yo esté decidiendo que entro ahí o no. En el momento en que creí el Evangelio, Dios me hizo miembro de su reino y también miembro de su familia. ¿Qué más cercanía podemos tener con el Dios que estaba lejos, en donde estábamos muertos en delitos y pecados, y ahora estamos ahí en cercanía con Dios como miembros de su familia divina? Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Luego dice también: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Cristo es el fundamento y nosotros somos edificados en Cristo Jesús. Esto es extraordinario porque no estamos con una ideología sin claridad, sino con una claridad completa, porque estamos siendo edificados sobre algo que ha quedado debidamente establecido, el fundamento de los apóstoles y de los profetas, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. A eso nos sujetamos, y sobre esas bases nosotros sabemos que estamos y que somos de la familia de Dios, con una nueva vida en donde Dios vive en nosotros y en nuestros corazones, y ahí somos edificados. Nos vamos edificando a través de la vida. También dice en el versículo 21 de ahí del capítulo 2: en Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Lo veo como Dios va haciendo esto. Aquí lo ideal será que todas las personas alrededor vean en nosotros que somos un templo santo en el Señor.
por nuestras relaciones, por nuestra comunión, por nuestro compañerismo, porque tenemos claro a quién adoramos, a quién seguimos, tenemos clara la doctrina, la enseñanza, el fundamento, sabemos en dónde estamos parados. El apóstol Pablo dice que el fundamento es el Señor Jesucristo. Es un fundamento muy grande, es un fundamento muy especial, y nosotros tenemos la única manera de construir un edificio que esté de acuerdo al gran fundamento que es Cristo, es con la doctrina de los apóstoles y con la doctrina del Antiguo Testamento de los profetas. Es el único camino. Si no es con esa base, lo único que haremos será una casita de paja en un gran cimiento que se ha puesto. Imagínense todos estos cimientos que se han levantado ahora, que uno queda pasmado, y que ahí construyen unas torres extraordinarias, y que de repente viéramos nosotros que ahí hay un cuadro de 100% con un entramado de acero, de fierro, y todo aquello queda preparado para luego construir una casita de paja. Si no se camina correctamente, si no vamos detrás de la doctrina de los apóstoles y profetas, si no se predica eso, se enseña eso para vivir en eso, entonces no tendremos una manifestación clara de este edificio que se debe levantar correctamente. Es nuestra responsabilidad, queridos hermanos. Y bueno, el apóstol Pablo cierra diciendo ahí en el versículo 22: en él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Aquellos, los judíos, aquellos, los efesios, nosotros también. La iglesia es iglesia bíblica unidos en Cristo. Damos muchas gracias a Dios que nos ha permitido tener estos 20 años de estar congregándonos con un objetivo que Él puso, que trajo esa claridad a todos los corazones en los que empezamos y caminamos. Y el objetivo ha sido la palabra de Dios, predicar el Evangelio, predicar su enseñanza y de todo corazón vivir en esos caminos, dando un modelaje, los que tenemos la responsabilidad de estar al frente y todos responsables unos con otros. Estamos unidos en Cristo, pero aquí no es que le echemos ganas para estar unidos, para no dejar de venir a la iglesia. No, estamos unidos en Cristo por el poder de Dios y debemos de manifestar esa unidad que está en medio de nosotros por el poder y la gracia de Dios. Pues gracias a Dios que el Señor nos concede tener este privilegio tan grande. Qué bendición ha sido el poder estar en este compañerismo con todos los que hemos estado en diferentes momentos, en diferentes etapas de estos 20 años, pero ha sido una bendición. Ha sido muy bueno el aprendizaje, muy buenas las experiencias. Algunas parecen tristes, pero al final yo puedo decir, hermanos, no hay mala experiencia. Son las que Dios permite para que nosotros sigamos adelante creciendo en la vida cristiana. Cada vez con una experiencia, Dios nos enseña. Cada persona que llega, Dios nos enseña. Cada persona que está, Dios nos enseña. Dios es soberano, tiene el control de todas las cosas. Y somos unidos en Cristo, y todo el que viene y está en Cristo Jesús, bienvenido. Y vamos a aprender juntos grandes cosas que el Señor nos va a ir mostrando mes con mes. Que el Señor los bendiga. Gracias por este tiempo de su atención.